ponemos a todos a cuentas contigo, Señor, pidiendo, Dios, que seas tú propicio en medio de este tiempo, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, desechando, Señor, todo obstáculo, toda piedra de tropiezo que nos impida estar en eterna y permanente conexión contigo, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Permita que este tiempo sirva de edificación espiritual a todos los que estamos acá, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para glorificar y exaltar tu nombre. Cuide y apresura los pasos que vienen de los hermanos que vienen en camino, Señor, y que este servicio glorifique tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda y tu providencia. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el estudio del capítulo 5 de la Divina Providencia. Estamos en la página 13 de la Confesión de Fe. Y hoy vamos a estar estudiando el segundo párrafo. Ya habíamos visto en la primera parte de este capítulo cómo Dios no solo había decretado todas las cosas, sino que provió todo, su providencia abarcó cosas grandes y pequeñas de tal manera que todas las cosas obedecieran a su eterno propósito de darle a Él la gloria y que se cumplieran todos sus propósitos. Ahora este segundo párrafo que le vamos a dar lectura, vamos a ver cómo la confesión especifica una parte importantísima de este tema de la providencia, de esta doctrina, y que de alguna manera evita que pudiéramos caer en malas interpretaciones de lo que nos quiere decir el primer párrafo, porque es muy enfático en algunas cosas que vamos a estar abordando en esta clase. Vamos a darle lectura a ese segundo párrafo. Dice: aunque en relación con la presciencia, fíjense que no es presencia, sino presciencia, es decir, presciencia es el conocimiento previo de algo que no ha sucedido, es decir, está hablando de un atributo de Dios. Dice, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin providencia. Sin embargo, por la misma providencia la ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Miren, antes de empezar a ver el contenido de las diapositivas que les traigo acá, yo creo que es importante hacer un comentario sobre este párrafo y que enfatiza en algo importante. Pudiera parecer, y de ahí radica lo que quiere especificar este segundo párrafo, es que como nos está diciendo que Dios es la causa primera y toda la creación es la causa secundaria, que dice que todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar y sin providencia. Pudiera parecer que lo que ocurre a nuestro alrededor no es real porque ya ha sido algo predeterminado por el Señor, pero aunque es una realidad que todas las cosas suceden conforme al propósito para el cual Dios la determinó, hay una realidad, y es que Dios proveyó en cada elemento de la naturaleza, en cada elemento de lo que existe en el universo, una característica propia que le permite actuar con características propias. Es como algo así como que el hombre hace una máquina, vamos a decir una máquina que hace zapatos. Sabemos que son varias máquinas, pero vamos a limitarlo a un zapato lo más sencillo. Es decir, el hombre crea esa máquina para que haga zapatos. Esa máquina no puede hacer sillas o clavos o otra cosa. Pero, es decir, puede cumplir un propósito para el cual el hombre lo creó y puede actuar con independencia del hombre. Es decir, el hombre no tiene que estar permanentemente haciendo lo que la máquina puede hacer. Es decir, Dios de esa misma manera creó todas las criaturas y todas las materias que existen en la naturaleza. Ellos pueden actuar independientemente, pero no se pueden salir del plan
de Dios, no se pueden salir del propósito para el cual Dios las creó. Incluso pueden interactuar entre ellas, aún así no se pueden salir del plan de Dios. Y es importante porque este párrafo dice después de su segunda parte que sin embargo por la misma providencia las ordena de manera que ocurran, es decir, le da una independencia para que esa parte de la creación pueda interactuar entre ellas según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Es decir, aquí vamos a estar viendo varios aspectos en este párrafo. Uno, en conjunto pudiéramos decir la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Dice, Dios en su providencia, sí, Él puede en esa cualidad que tiene de proveer todas las cosas. Es decir, Él decreta y garantiza que lo que Él decretó se cumpliera. Así, lo primero que hizo decretar y después garantizar que todos sus decretos tuvieran todo lo necesario para que se cumplieran. Como dijéramos en el argot humano, es decir, toda la logística que hace falta para que se cumpla algo, un evento o lo que sea, Dios lo proveyó para que no faltara ni sobrara nada. Dice, Dios en su providencia puede hacer uso de los medios. Sí, Él puede obrar a través de medios, incluso es lo que se le llama así, es la causa primera y la creación la causa secundaria. Vamos a ver esos textos, cómo nos ayudan a acercarnos a ese planteamiento. Él es libre para obrar sin ellos, es decir, sin necesidad de tener medios, Él obra. También vamos a ver cómo hay versículos bíblicos que nos ayudan a ver este planteamiento. Puede obrar sobre ellos, es decir, lo que Él ya creó, Él le puede variar incluso la naturaleza o el propósito para el cual Él los proveyó. Él puede hacer eso. Y también puede actuar en contra de ellos según le plazca. Ahora vamos a ver por dentro este enunciado que estamos viendo ahí. Primero, Dios en su providencia puede hacer uso de los medios. Dice, Dios obrando a través de medios. Dice, Dios es la causa primaria y toda la creación son las causas secundarias. Él les dio el ser y las propiedades y ajustó su relación para la ejecución de sus propósitos. Es decir, Dios a cada cosa le dio características propias y las organizó de tal manera que cuando interactuara entre ellas pudieran ejercer el propósito para el cual Él las creó y no se pudieran salir de ese plan, aunque le dio esa independencia de poder interactuar sin salirse del propósito o del origen inicial con que Él las creó. Así como el hombre es capaz de crear máquinas, es lo que le comentaba, que pueden trabajar de manera independiente, cumpliendo un fin determinado. Si usted hizo una fábrica para hacer clavos o para hacer tornillos, ella no puede hacer zapatos ni puede hacer otra cosa. Sin embargo, no puede hacer otro propósito que no sea el que se diseñó, pero puede trabajar independientemente del fabricante. Es decir, el fabricante puede ser de Rusia y estar trabajando en Cuba, digamos, y no necesariamente el fabricante tiene que operarla. Es decir, pueden actuar independientemente. De esa misma manera puede Dios a través de lo creado que estos actúen conforme a sus propósitos. Fíjense, es importante. Recordemos que al hombre dentro de la creación se le llama como un agente libre que tiene en la capacidad de tomar decisiones, que entraña una responsabilidad. Sabemos que esa prueba que el Señor puso en Adán y Eva, es decir, le dotó de esa posibilidad de tener esa independencia y fallaron, y es lo que nosotros hoy recibimos como herencia de ese pecado original. Miren cómo Éxodo 14, 21, 22 nos ayuda a ver cómo Dios en su providencia puede hacer uso de los medios, es decir, cómo Dios puede actuar a través de cosas que Él creó. Dice,
sabemos que esto está en Éxodo y es lo que describe la historia de Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo. Dice, extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental para toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, ¿ahí qué empleó Dios para dividir las aguas? Un recio viento oriental. Es decir, Dios actuando a través de algo que Él creó. Es decir, ahí fíjense cómo Dios mantiene el gobierno sobre su creación. Es decir, como decía el primer párrafo, que mantenía su sabiduría y su gobierno sobre todas las criaturas, desde la mayor hasta la más pequeña, así decía el primer párrafo. Bueno, acá estamos viendo ahí el viento, algo intangible, algo que no podemos ver, que no lo podemos tocar, que no lo podemos incluso calcular cuál es la dimensión que tiene. Dios actuando a través de algo de lo creado. Dios obrando directamente. Miren, hay muchísimos textos bíblicos que nos ayudan a ver esto. Yo escogí estos dos que de alguna manera pueden darnos claridad de cómo Dios obra directamente sin necesidad de ningún medio. Dice, Dios tiene poder para efectuar fines directamente sin la intervención de causas secundarias. Y sin nada de lo creado, Él puede actuar directamente. Dios creó todas las cosas secundarias, las dotó de cualidades y continúa gobernándolas. No es que las creó y ya perdió influencia. Es como habíamos visto en la clase pasada, la gran diferencia que hay entre un artista y su creación. Digamos, un pintor, un escultor que crea una obra de cualquier naturaleza y ya pierde ese vínculo, pierde cualquier influencia sobre esa creación que hizo. Dios no es el caso. Dios nos creó a todos los seres humanos y a todo lo que existe en el universo, y Él continúa ejerciendo sobre él su gobierno. Es decir, tienen un perpetuo gobierno sobre su creación. Dice, Dios creó todas las cosas secundarias, las dotó de cualidades y continúa gobernándolas para que puedan ser los instrumentos de su voluntad. Dios puede hacer directamente lo que hace por medio de ellas, pudiendo limitarlas, modificarlas o suspenderlas según le plazca. Miren cómo estos dos textos nos ayudan a ver un poquito esto que estamos viendo. Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y estamos viendo algo, una influencia directa de Dios sobre la mente de las personas, sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento y cómo Él iba a salvar la casa de Judá y tendría misericordia de ella y sin la intervención del hombre. Dice también en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, vemos ahí que no hay una interacción de otro agente que no sea directamente Dios actuando. Hay muchísimos textos que pudieran servir de ejemplo para darnos claridad de cómo Dios obra directamente sin la necesidad de parte de su creación. Dios actuando sobre los medios. Aquí vamos a estar viendo dos direcciones en que podemos ver esto. Dice, Dios como causa primaria gobierna las causas secundarias, pudiendo variar el comportamiento de estas. Este texto que hace referencia el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, sabemos que es una historia que está en el Antiguo Testamento, sobre Abraham. Sabemos que Abraham había recibido una promesa de Dios, y fíjense, ya dice que el momento en que recibe esta promesa de tener una descendencia y que a partir de ella se generara una gran nación, fue a los 100 años. Cualquier persona normal, y no estoy diciendo que Abraham fuera anormal, pero lo que estoy queriendo demostrar, cómo Dios no solo actúa sobre las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, porque la fe, indudablemente que es uno de los aspectos espirituales en el ser humano. Dice, y no se debilitó, fíjense,
100 años casi ya tenía Abraham esperando porque Dios le diera una descendencia, cualquier persona hubiera perdido la fe. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense usted, él de 100 años casi ya, como dice la Escritura, y su mujer estéril. Cualquier persona en su posición hubiera perdido la fe, pero la mano del Señor estaba ahí. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense ahí, Dios actuando sobre los medios en el terreno espiritual. Pero miren este otro texto que encontramos en Mateo 8:26, cómo también se ve la mano de Dios sobre los medios, sobre las cosas creadas. Dice, y le dijo Dios, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Recordemos que este texto recientemente también lo vimos acá en las prédicas de nuestro pastor, en el caso del Evangelio de Marcos, pero bueno, ese es el mismo evento cuando el mar estaba embravecido y el Señor estaba durmiendo y ellos pensaban que iban a perecer. Y cómo el Señor actúa sobre los medios, sí, sobre los creados. El viento actúa independientemente de Dios, es decir, aunque es obedeciendo órdenes de Dios que puede actuar. Y como sabemos, el viento al actuar sobre el mar provoca olas. Es decir, esa interacción entre dos componentes de la creación de Dios estaba sucediendo. Aún Dios actúa sobre el poder que tienen, sobre las características que tiene el viento de poder generar olas en el mar. Entre otras cosas, sabemos que el viento puede provocar otras cosas, pero en el mar provoca olas. Y mientras más fuerte sea el viento, más grandes son las olas. Y fíjense cómo Dios puede actuar sobre los medios que Él creó. Ahora mire, vamos a ver otra dirección. Dios obra contra los medios y contra lo que Él creó, que tiene determinadas características, que cumple un determinado propósito. Él tiene el poder para un momento determinado variar esa causa original que tenía un propósito. Él puede variar porque para eso eres el dueño de todas las cosas. Y el creador de todas las cosas, por tanto, tiene ese derecho de propiedad sobre todo lo creado. Dice, Dios obra contra los medios. Dios es siempre infinitamente más grande que su obra, indudablemente. Aunque su obra es grande y generosa en podernos mostrar toda la inmensidad de su sabiduría y de su poder, aún eres mayor que todo lo que Él creó. Y puede ejercer su poder divino oponiéndose a la acción de las causas secundarias. Vamos a ver dos textos ahí que nos ayudan muchísimo a ver esto. Dice, el orden de la naturaleza solo es un instrumento de la voluntad divina. Por tanto, si es un instrumento y es Dios quien lo tiene en la mano, ese instrumento cumple el propósito que el que lo porta le ponga. Dice, subordinado al poder sobrenatural. Es decir, hay un instrumento en la mano del Creador, por tanto está subordinado a lo que el Creador disponga de él. Todas las leyes físicas y naturales tienen su origen en la razón divina y así como fueron creadas, pueden ser modificadas por Dios. Está duro eso, ¿eh? Las leyes físicas y naturales pueden ser variadas. Sí, por supuesto, solamente por el Señor, pero sí pueden ser variadas. Miren estos dos textos, a ver cómo nosotros pudiéramos explicar si no fuera porque sabemos que la mano de Dios estaba detrás de eso. Esta es la historia que encontramos en Daniel, sabemos, para hacerle un poquito más corto el comentario, fue cuando Cedrat, Mesat y Abednego se negaron a adorar a la figura de oro que había hecho el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Disculpe, hermanos, me cuesta un trabajo tremendo decir ese nombre del rey de Babilonia. Vamos a decirlo a contar. El rey de Babilonia hizo una imagen de oro y se proclamó que toda la nación adorara y se postrara a adorar a aquella figura. Y bueno, Cedrat, Mesat y Abednego se negaron rotundamente a adorar a esta imagen y le dijo, el Dios nuestro puede salvarnos de tu mano y puede salvarnos del horno, porque ya se había dispuesto que el que no cumpliera el edicto del rey
fuera echado en el horno. Dice que el rey se encolerizó y hizo calentar 7 veces más el horno de lo que normalmente estaba. Y dice que escogieron personas vigorosas, fuertes, y agarraron a estas 3 hijos de Dios, los amarraron y los tiraron en el horno. Dice que incluso cuando se acercaron estas personas vigorosas al horno, como estaba calentado 7 veces, consumió a estas personas que estaban echando en el horno a Cedrat, Mesach y Abed-nego, y ellos, el fuego no le quemó ni la ropa. Miren acá lo que nos dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Sabemos que lo que Dios destinó es que el fuego, cuando encuentra un material combustible, indudablemente la carne, ya sea humana o animal, puede ser un material combustible. Sabemos que hay un triángulo para el fuego: es calor, oxígeno y a cualquier material combustible. Es decir, ahí estaba todo lo necesario para que esas personas hubieran sido carbonizadas por el horno. Sin embargo, es decir, eso fue la naturaleza que Dios le dotó al fuego. Es decir, que consumiera lo que estuviera expuesto a ella. Fíjense cómo Dios ahí, en contra de ese diseño original que tiene el fuego, ahí el Señor puso su mano y ahí las leyes físicas o naturales no funcionaron. Miren este otro texto que está, lo encontramos en 2 Reyes 6:6. Recordemos que esto fue, para hacer un poquito corta la historia, que yo creo que la conocemos, pero bueno, es cuando Eliseo, cuando viene una persona que se le había caído el hacha en el río, y por supuesto se la había perdido, y esta hacha la había pedido prestada, y él sentía como que ese compromiso de devolver el hacha, y habla con Eliseo. Dice: el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Sabemos que la ley de Arquímedes nos ayuda a comprender un poquito de cómo funcionan las cosas que flotan y no vamos a entrar, no damos una clase de física, pero para recordarle, cualquier material que sea más denso que el agua no flota, a no ser que porque por ejemplo, digamos, un barco es de ferrocemento, puede ser de acero y flota, pero es por la forma que se diseña de tal manera que el agua que desplaza, el peso del agua que desplaza sea mayor que la fuerza de empuje que tiene el agua sobre ese cuerpo. Es decir, en alguna manera eso es lo que nos explica la ley de Arquímedes, pero miren cómo Dios, en contra de la ley física, sabemos que cualquier material más denso que el agua se va para el fondo, y cómo Dios hizo flotar a través de Eliseo, que escogió un palo. Imagínense usted trata de explicarse humanamente cómo sucedió eso, y indudablemente que no puede ser posible que un hierro que se cayó en el agua, se hundió, y Eliseo hizo flotar a ese hierro solamente echando un palo en el agua. Bueno, ahí estaba la mano de Dios yendo en contra de cualquier ley física o cualquier ley que usted quiera darle explicación a cómo se produjo esto. Realmente ahí vemos la mano de Dios yendo en contra o haciendo el milagro. Vamos a final de la clase verlo, precisamente ese tema del milagro. De cómo la mano del Señor puede hacer cosas que incluso a nuestra vista, a nuestro entendimiento humano no puede ser entendible o explicado, pero como Él lo puede hacer. Dice, estas sesiones enseñan, este párrafo que estamos abordando, que a semejanza del propósito eterno y soberano de Dios, su gobierno providencial también debe ser en cada caso eficaz con toda certeza. Y fíjense, ya habíamos hablado del significado de eficacia, que difiere de la eficiencia. Si eficaz es que cumpla el propósito. No es solamente que tú seas eficiente, que seas económico, que hagas conforme a una regla, una norma de construcción de algo, sino que cumpla el propósito. Usted puede hacer algo eficientemente y no ser eficaz si no cumple su propósito.
que la manera como gobierna a sus criaturas y las acciones de estas, fíjense, no es solo que las gobierna, es que tienen que actuar conforme a la voluntad del Señor. Incluso en contra de lo que el diseño original que tiene. Por ejemplo, acabamos de ver el que flote el hierro en el agua. Es decir, el diseño original que es que eso no suceda, que las cosas más pesadas o más densas que el agua se vayan para fondo. Es decir, Dios le dio esas características, pero aún así Él puede modificar el modo de actuar de estas características. Dice, de que la manera como gobierna a sus criaturas y las acciones de estas y el modo de cumplir sus propósitos por medio de ellas están perfectamente de acuerdo tanto con la naturaleza como el modo de obrar de esta. Dios, por supuesto, organizó la naturaleza de tal manera que la interacción entre ellas no fuera caótica, sino que estuviera en proporción al objetivo o al propósito para el cual Él la creó. Que ordinariamente Dios cumple sus propósitos actuando directamente o valiéndose de medios, es decir, de la agencia de causas secundarias sujetas a su voluntad. Fíjense cómo, es decir, actuando a través de causas secundarias, es decir, a través de cosas que Él creó, pero sujetas a su voluntad. Es decir, no se pueden salir del plan original o el plan o el propósito de que el Señor quiera lograr en ese momento. Que posee poder y lo ejerce según su beneplácito. Es como decimos que la misericordia no es de quien corre ni el que quiere, sino de que quiere tener misericordia. Bueno, así mismo sucede en la providencia, de acuerdo a su beneplácito. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios garantiza la eficacia? Es decir, que todo lo que Él, de todo su propósito, de todo su diseño original, de todas las cosas, cumplan eficazmente con el propósito original. Si nosotros en el término humano decimos, ¿quién logra esto en términos humanos? Bueno, muy difícilmente usted puede planificar un evento y ser lo más exquisito posible en toda la preparación y al final siempre se da cuenta que falló algo. Le hago una anécdota. Yo estuve una vez en un curso de preparación militar en Cuba y nos dieron a un compañero y a mí la misión de al final del curso preparar una actividad, compartiéramos personas de diferentes lugares y de alguna manera quisimos terminar, fueron 3 meses. Oiga, y le digo, no me eligieron, no sé, porque yo fuera el mejor ni nada de eso, nos dieron la tarea, oye, ¿quiénes son de este municipio? ¿Ustedes dos? Bueno, ustedes dos son los que van a organizar la actividad. Oiga, aquello fue milimétricamente cada cosa, la comida, la bebida, el lugar, la hora, al final se nos olvidó poner tickets acá a los que estaban ahí. El resultado fue que algunas personas llevaron invitados con los cuales no estaba previsto y los dos que organizamos la actividad nos quedamos sin comida. Pero bueno, así como nos sucedió a nosotros que tratamos de ser lo más exquisito posible y perfecto en todo lo que hicimos, de tal manera que la confianza que habían depositado en nosotros, nosotros la honráramos. Nos falló la planificación. Asimismo le suceden muchísimos eventos que organizan los seres humanos porque la exquisitez, la perfección con que Dios lo hizo, nosotros no logramos ni llegarle a los tobillos. Bueno, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo Dios puede garantizar esa exquisitez, esa perfección en todo lo que hace? Dice, la certeza de su eficacia, así que todos cumplen el propósito exacto con el cual Dios lo previó, descansa en su naturaleza inmutable. No es que piense hoy una cosa y mañana dijo, no, hubiera quedado mejor de otra manera. No, de la manera que Él la previó, de la manera que Él la diseñó, así mismo la ejecutó, proveyó todas las cosas para asegurar que cada cosa cumpliera su propósito y que el propósito final también no fuera variado por nada. Dice, de su naturaleza inmutable, soberana, es decir, dominio sobre todo la creación, infinitamente sabia y su poder y en la combinación perfecta entre los decretos y la providencia. Es decir, Dios previó qué iba a hacer y después proveyó todas las cosas para que lo que Él diseñó
se cumplieran sí o sí. Dice, pero miren lo que nos dice Job 23:3. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Así como Él lo pensó antes de la fundación del mundo, lo hizo y fue perfecto todo lo que hizo. Dice, Dios gobierna a sus criaturas y a las acciones de estas. Bueno, hemos visto ya, en lo que ya hemos visto cómo se materializa estas cosas, que no solo es a través de las cosas creadas, sino que directamente sobre ellas, en contra de ellas. Dice, Dios garantiza el cumplimiento de sus propósitos por medio de las criaturas, independientemente de la naturaleza de estas y del modo de obrar de estas. Si no importa que nosotros no nos concibamos en la mente algo que pueda suceder, si Dios es un propósito de Dios, sucede sí o sí. El gobierno de Dios sobre sus criaturas siempre estará en consecuencia con su naturaleza y modo de actuar. Aunque sabemos que Dios puede hacer milagros, si Dios quiere consumir algo con fuego, Él dispone que el fuego se genere y vaya al lugar donde está determinado que Él vaya. Dios pudiera hacer que, por ejemplo, el hielo arda. Bueno, a nosotros nos puede resultar inexplicable, pero para Dios nada es imposible. Les comento una vez, yo estaba becado, sí, los que no están en Cuba, estaba interno en una escuela y estábamos trabajando en el campo y cuando veníamos de regreso empezó a caer un agua torrencial. Y corrimos un momentico, pero llegó un momento que, ¿para qué íbamos a correr si ya estábamos mojados? Íbamos caminando por la carretera y cayó un trueno en una mata de coco que estaba a escasos metros de la carretera, hermanos, y en el medio de aquella agua torrencial, el fuego consumió toda la parte arriba de esa mata de coco. Era inconcebible, cualquiera sabe que el fuego puede ser sofocado por el agua. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, no, realmente no podemos explicarlo. Como un rayo que viene de allá, de no sé qué altura, puede llegar y provocar fuego. Incluso el agua no le haga ningún tropiezo o no le ponga ningún obstáculo para que se siga consumiendo lo que se está. Es decir, el gobierno de Dios sobre sus criaturas estará en consecuencia con su naturaleza y de modo de actuar. Dios en las obras de la creación y de providencia ejecuta lo mismo propósito eterno y constante. No es que las materias que antes cumplían un propósito que se combinaban entre ellas y que generaban determinados eventos o sustancias, hoy estén provocando otras cosas. Es decir, así mismo como en el origen Dios las creó y le dio características, esas características las siguen manteniendo. Aunque la naturaleza, el hombre ha logrado hacer maravillas con los avances de la ciencia y la técnica y generar cosas que en otro momento no se generaban, aún siguen utilizando los mismos materiales que Dios creó en su inicio. Lo único que ha ido descubriendo, algunas combinaciones que generan cosas que antes no se conocían, pero no está utilizando cosas que no hayan sido creadas por Dios desde el inicio, ni que esas materias que utiliza el hombre en la actualidad hayan cambiado sus características intrínsecas. Dios creó las cosas, las dotó de propiedades, determinó su modo de obrar y sus relaciones mutuas, y hasta hoy Él continúa conservando en ellas las mismas propiedades y las guía en ejercicio de estas. No se puede salir del plan de Dios. Dice, tanto los seres humanos como seres libres, si nosotros tenemos esa característica de ser seres libres, de poder tomar decisiones buenas o malas, pero Dios no creó robots, creó a seres humanos con la capacidad de pensar, de sentir. Y por supuesto, hay personas que lo hacen de manera correcta y otros no, y otros que lo hacen intermitentemente. Dice, tanto en los seres humanos como seres libres, sí, nosotros como seres libres, como las diferentes criaturas de la creación, es decir, tanto en los hombres como en el resto de la creación, el plan
predeterminado de Dios está en concordancia con la naturaleza de cada uno y de su modo de actuar. Es decir, Dios no puso sobre su creación a los monos ni a los elefantes, nos puso a los hombres porque dotó en el hombre la inteligencia y las cualidades que le permitían ser la corona de la creación. Asimismo, el resto de la creación tiene un propósito, cumple una función predeterminada por Dios. Aún las bestias y en la materia observamos que constantemente obran en todas sus condiciones diversas conforme a la ley de su naturaleza. Es decir, ninguna de las cosas que vemos en la naturaleza, orgánica o inorgánica, puede salirse de ese diseño original, si conforme a la ley de la naturaleza, a esas propiedades que el Señor le dotó. Y así como podemos apreciar que el hombre gobierna los agentes naturales para cumplir sus propósitos, es decir, el hombre agarra tierra que está mezclada con otros minerales y logra sacar esos minerales, descontaminarlos y hacerlos lo más puro posible. Dios lo hace aunque mucho más perfecto. Es decir, así como el hombre puede lograr interactuar sobre el resto de la creación, dice, Dios lo puede hacer, aunque mucho más perfecto, por supuesto, porque no solo las conoce perfectamente, sino que las hizo en el principio para que sirviesen en su propósito. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros podemos estudiar, digamos, un minero puede conocer las características del terreno, las características de los metales que hay en ese lugar, puede saber incluso los procedimientos que hay que hacer para extraer el mineral de eso, pero sencillamente él lo hizo estudiando y el conocimiento del hombre siempre va a ser limitado. La gran ventaja que nos lleva Dios es que Dios las hizo. Las hizo con determinadas características, con determinadas propiedades, por tanto Él la conoce y no pueden hacer otra cosa que no sea la cual Él les puso intrínsecamente en cada una de ellas. Me está acabando el tiempo. Bueno, pastor, me faltan 3 nada más. Dice, aunque el alma en el ejercicio de su libre albedrío obra conforme a su ley propia, no puede salirse del plan de Dios. Sabemos que el hombre no puede escoger a Dios. Él no tiene, solamente Dios es el que escoge. Sin embargo, tiene esa posibilidad de escoger hacerlo bien, el bien o el mal. Tiene la posibilidad de incluso discernir entre lo bueno y lo malo y escoger qué hacer con lo que Él destina para su vida. Si el hombre puede influir sobre el modo de ser del individuo, es decir, sabemos que hay influencias, personas con determinadas cualidades que pueden ejercer determinada influencia, digamos los políticos, los líderes, ya sean políticos, religiosos, etcétera. Dice, si el hombre puede influir sobre el modo de ser del individuo, ¿qué no podrá hacer Dios que con su infinita inteligencia los creó y los determinó todas las condiciones bajo las cuales su carácter se formaría y ejercería sus actividades? ¿Sí? Nosotros, en manos del Señor, tenemos que hacer sí o sí lo que Dios disponga a nosotros. ¿A qué llegamos? Milagro, porque pudiéramos decir, por ejemplo, eso que habíamos visto, el milagro de hacer flotar el hierro, indudablemente que es un milagro. Dice, un milagro es un acontecimiento extraordinario que supera las leyes naturales, conocidas y que generalmente se atribuye a la intervención directa de Dios o de un poder sobrenatural. Es un evento que no puede explicarse por medios científicos o naturales y que por lo tanto se considera una manifestación divina o sobrenatural. Los milagros pudieran parecer los actos directos del poder divino oponiéndose a la acción de las causas secundarias, es decir, haciendo lo contrario de que el Señor previó. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el ejemplo que habíamos visto de que flotara el hacha en el agua. Pero no son una violación del orden natural. No es más que un medio para alcanzar un fin. ¿Para qué? Para darle la gloria al Señor, porque indudablemente que esa persona que vio que el hacha flotó, tuvo que darle la gloria a Dios y darle gracias a que había puesto el siervo de Eliseo a su alcance para que él pudiera recuperar esa hacha. Sí, aunque podemos decir, ese milagro fue en contra de todas las leyes naturales. No es que Dios se esté oponiendo a su propia creación, es que Él está pretendiendo enaltecer su figura, su majestuosidad,
su soberanía y por supuesto que Él, que solamente la merece, tenga toda la gloria. Bueno, hasta aquí, hermano, esta segunda párrafo que hemos visto hasta hoy. Como siempre les pido para terminar este tiempo una oración. Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor, que nos acercamos a tu palabra, a las enseñanzas que están en ella. Como vemos, Dios mío, tu mano poderosa, no solo creaste todas las cosas, sino que proviste todo lo necesario para que en todas las cosas se cumpliera el propósito inicial para el cual tú las creaste. A ti sea la gloria, Señor. Bendice el resto de este servicio, que podamos darte a ti, que solamente mereces toda la gloria y la honra. En nombre de Jesús oramos. Amén.